Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? Un gusto saludarle. Damos inicio a Coronavirus, la pandemia, nuestro programa 527 en esta producción de la Universidad de Guadalajara. Agradecemos, como siempre, a todas las televisoras públicas de la República Mexicana, así como de América Latina y el Caribe, que siguen esta transmisión. Y también les recordamos que estamos a sus órdenes y recibimos con gusto sus comentarios a través de las redes sociales, en las cuales nos encuentra como Canal 44 TV. Canal 44 TV en Facebook y Twitter. También puede enviarnos sus comentarios por la vía de WhatsApp al 33 22 42 06 90. 33 22 42 06 90. Participe con nosotros en este programa en el cual, dedicaremos en esta ocasión a platicar a más de un año de la primera ola pandémica en que los adultos mayores fueron los más afectados. ¿Cuál es el panorama en este segundo año? Necesitamos estar al pendiente. En los asilos de España revive la pesadilla del coronavirus y también esto ocurre en las casas de descanso para adultos mayores. Los geriátricos vuelven a estar en alerta máxima y a extremar las medidas de seguridad. Le diremos por qué. En México, la mitad de la población adulta está cubierta contra COVID-19, pero aún así, el gobierno federal hace un llamado a quienes no fueron vacunados. Resultados favorables: la combinación de la vacuna Sputnik V con AstraZeneca. Esto, de acuerdo a resultados preliminares, genera un aumento en los niveles de anticuerpos contra el nuevo coronavirus. Si nos permite, entramos en materia. Los adultos mayores siguen siendo el grupo de mayor riesgo de la enfermedad coronaria por múltiples factores y riesgos que presentan en materia física, mental y además por otro tipo de padecimientos crónicos. El riesgo de infección del virus SARS-CoV-2 es latente, nadie está exento. Enfermarse de manera grave con COVID-19 podría necesitar hospitalización, cuidados intensivos o incluso fallecer. El riesgo aumenta el doble en las personas a partir de los 50 años y en los de 60, 70 y 80 es más agresiva y mortal. Millones de personas de la tercera edad han perdido la vida por las complicaciones que ocasiona esta enfermedad en el organismo. Desde que surgió el virus en diciembre de 2019, científicos mantienen la advertencia del riesgo que corren las personas mayores por su estado físico y mental y quienes tienen afecciones crónicas graves como enfermedades cardíacas, pulmonares, renales o autoinmunes y cáncer. Las complicaciones por COVID-19 se multiplican. La Organización Panamericana de la Salud desde el año pasado advertía que la tasa de mortalidad en los mayores de 80 años era 5 veces mayor que la media, principalmente en la región de las Américas. Mientras que los Centros para el Control de Enfermedades reiteran que la COVID-19 es tan peligrosa al igual que riesgoso de sufrir complicaciones por la gripe estacional debido a la debilidad en el sistema inmunológico y pierden la capacidad de combatir las infecciones. A nivel mundial se estima que más del 90% de los más de 4 millones de personas que han perdido la vida tenían más de 50 años. En este verano, los días y semanas son desoladores. La pandemia mantiene su ritmo de contagios en estos grupos de edad. Aunque se habla que en las tardes de verano son los jóvenes los más enfermos y hospitalizados, las noches en las unidades médicas dan cuenta que siguen siendo los adultos mayores los más complicados en las unidades de cuidados intensivos.
Los pacientes llegan a diario con dificultad para respirar avanzada a los hospitales. La escasez de oxígeno medicinal y los elevados costos ocasionan que la enfermedad se complique en quienes están en casa o en los hogares de ancianos, espacios en donde se han registrado brotes y pérdidas humanas. Organismos civiles internacionales han hecho un llamado a los gobiernos de las diferentes naciones a transparentar la pandemia, recopilar datos, dar prioridad a las pruebas y al cuidado de calidad de los residentes y el personal de los hogares de ancianos. La COVID-19 se agudiza en el mundo, siendo una tormenta para los adultos mayores por los diferentes padecimientos crónicos que presentan, por lo que son menos capaces de combatir a la pandemia del siglo XXI. Informó Isaura López Villalobos. Seguiremos hablando en esta ocasión acerca de este grupo de edad, los adultos mayores, algunos vacunados, otros aún con la negativa a vacunarse y enfrente esta llamada tercera ola de la pandemia, particularmente por la variante Delta. Vamos ahora a Ginebra, sede de la Organización Mundial de la Salud, con este reporte que nos ofrece Verónica López. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. El número de fallecidos por COVID en el mundo supera los 4,2 millones y los casos diagnosticados desde el inicio de la pandemia sobrepasan los 202 millones. El foco está en la vacunación, con más de 4.400 millones de dosis inoculadas, pero la expansión de la variante Delta, mucho más contagiosa, hace que sea necesario vacunar a un mayor número de personas para conseguir la inmunidad colectiva. En términos absolutos, el país con más casos es Estados Unidos, con 35,5 millones, seguido de la India con 32 y Brasil con 20. Por regiones, América y Europa son las más golpeadas por la pandemia, aunque el último informe de la Organización Mundial de la Salud da pie a un cierto optimismo. Indica que los casos semanales han descendido ligeramente. En el caso de América, que registra más de 78 millones de contagios y 2 millones de fallecidos, la OMS ha explicado que la curva ha bajado en algunos de los países más afectados, como Brasil, Argentina y Colombia. Sin embargo, se mantiene estable o incluso en alza en otros como Estados Unidos, que contabilizan unas 100.000 infecciones diarias. Allí las grandes empresas han empezado a exigir la vacuna a sus trabajadores. Los empleados públicos y trabajadores sanitarios de estados como Nueva York han sido los primeros en recibir requisitos de vacuna anti-COVID o pruebas semanales y ahora llegan al sector privado. En general, la curva de nuevas infecciones empieza a estabilizarse y el camino hacia la inmunidad global continúa. Más de 2.300 millones de personas, es decir, el 30% de la población mundial, ha recibido al menos una dosis. En Europa, el porcentaje es mayor y alcanza el 60%. Le sigue América del Norte y a más distancia Latinoamérica y Asia, mientras que África todavía no ha podido vacunar ni al 4% de su población. Reportó desde Europa Verónica López para el programa Coronavirus, la pandemia. Bueno, y en más información, el gobierno de Chile va por una dosis de refuerzo. Esto para quienes recibieron la vacuna de Sinovac. El gobierno chileno anunció que este 11 de agosto inicia la aplicación de dosis de refuerzo en mayores de 55 años que ya recibieron sus 2 aplicaciones, especialmente a quienes fueron vacunados en marzo. Hasta la fecha ya son 12,6 millones de chilenos que ya están protegidos con el esquema completo, es más del 80% de la población adulta. El presidente informó que ya se están disminuyendo los contagios, hospitalizaciones y muertes. Chile es de los 3 países del mundo que han logrado proteger a la población en mayor medida, dijo. Con ello, aumentan los niveles de libertad que tienen las personas. Sin embargo, al considerar la evolución del tiempo de efectividad de la vacuna y tomando en cuenta el riesgo que representa la variante Delta, el gobierno decidió el reforzamiento en población que recibió dosis de Sinovac. Hemos decidido iniciar un reforzamiento de la vacunación de todas aquellas personas que ya han recibido sus 2 dosis de la vacuna Sinovac. Este proceso de reforzamiento se iniciará el próximo miércoles 11 de agosto. Y vamos a comenzar con las personas mayores de 55 años que ya han recibido sus 2 dosis de Sinovac durante este año. Y especialmente las que
recibieron su segunda dosis a partir del mes de marzo de este año. Por otra parte, fue programado un homenaje a los fallecidos por COVID-19 durante la pandemia desde La Moneda, como parte del duelo nacional para este 9 y 10 de agosto, informó Elizabeth Ortiz. Mire, desde ayer comentábamos algo al respecto acerca de lo que está sucediendo en la isla de Capri. Esta venció la pandemia, parece un verano normal. La temporada turística está en pleno apogeo en Capri, la pequeña isla frente a la costa de Nápoles, popular entre las estrellas de Hollywood. Fue una de las primeras en vacunar a toda su población para garantizar la máxima seguridad de los visitantes y los empleados del sector turístico. El número de clientes ha duplicado, si no triplicado, en comparación con el año pasado, dice este capitán de barco. Este año hay movimiento, se nota. Italia espera recibir 7,2 millones de visitantes entre junio y septiembre, lo que supone un aumento de más del 15% respecto al verano anterior. Nos sentimos realmente de vacaciones y estamos bien. Aparte de la mascarilla que tenemos que llevar a menudo, no tenemos la impresión de que el virus interfiera en nuestras vacaciones. No nos estropea las vacaciones. Pese a este aire de vacaciones, nos espera que el sector turístico italiano recupere los niveles anteriores a la pandemia hasta finales de 2023 o principios de 2024. Antes del coronavirus, el país recibía cerca de 100 millones de turistas al año. Bueno, esto es lo que está sucediendo allá en Capri y mientras tanto ascienden a 430 los contagios acumulados en la burbuja de Tokio 2020. Los contagios acumulados en la burbuja de Tokio 2020 suben ya a 430 tras sumarse 26 nuevas infecciones este domingo, el mismo día en el que se clausura el evento. Entre los nuevos contagios anunciados por los organizadores no se encuentra ningún deportista. El total de infectados incluye todos los positivos detectados en atletas, representantes de comités y federaciones y periodistas, entre otro personal implicado en los Juegos y registrados en los test a los que se deben someterse de forma obligatoria desde el pasado 1 de julio y hasta el final del evento deportivo. De todos los contagios, 29 han sido afectados a deportistas y ninguno con cuadro grave. En total se han llevado a cabo más de 600.000 test PCR entre los decenas de miles de participantes en los Juegos, de los cuales un 0,02% arrojaron un resultado positivo. Los Juegos de Tokio se han desarrollado bajo un estricto protocolo sanitario anticontagios, que incluye la férrea restricción de movimientos de todos los participantes venidos del extranjero y una constante monitorización del estado de salud de todas las personas que estuvieran en contacto con la llamada burbuja olímpica. Acompáñenos una pausa, regresamos de la misma con mucha más información a propósito de coronavirus. Agradecemos que continúe con nosotros y mire y escuche lo siguiente. Estudios preliminares muestran que la vacuna contra COVID-19 de Sinopharm brinda escasa protección a los adultos mayores. Resultados de 2 investigadores húngaros determinaron luego de un nuevo estudio que la vacuna contra la COVID-19 del laboratorio chino Sinopharm brinda escasa protección a los ancianos, lo que genera incertidumbre en decenas de países que la han usado para inmunizar al sector más vulnerable de la población. Un análisis de muestras de sangre tomadas a 450 personas en Hungría, al menos 2 semanas después de su segunda dosis de Sinopharm, halló que el 90% de los menores de 50 años desarrollaron anticuerpos protectores, pero el porcentaje disminuía con la edad y los mayores de 80 no tenían anticuerpos. Sin embargo, este estudio no ha sido revisado todavía por pares. Investigadores de otros países no han tenido objeciones a la metodología del estudio de la vacuna fabricada por el Instituto de Productos Biológicos de Sinopharm en Beijing. El estudio explica que los niveles de anticuerpos no son una medida directa de la protección que recibe la persona vacunada contra la COVID-19, pero hay pruebas crecientes de que sí son una medida indirecta. Un experto advirtió que el tipo de pruebas utilizadas podría haber limitado la precisión de las mediciones. A decir del inmunólogo Wang Chewang, ex profesor del Peking
Union Medical College, las conclusiones del estudio son valiosas y constituyen el primer intento científico público en analizar el efecto de la vacuna de Sinopharm en los ancianos. La Comisión Nacional de Salud china se negó a hacer declaraciones sobre el estudio y dijo que solo responde a estudios realizados por gobiernos o grandes institutos de investigación, informó Rocío López Fonseca. Mientras tanto, Argentina avanza en la investigación respecto a la conveniencia de combinar vacunas. El gobierno argentino informó que la combinación de Sputnik V con AstraZeneca genera un aumento en los niveles de anticuerpos contra el nuevo coronavirus. La combinación de las vacunas Sputnik V con Sinopharm o AstraZeneca muestra resultados preliminares alentadores. Se observa un aumento en los niveles de anticuerpos luego de las segundas dosis aplicadas, explicó la viróloga molecular de la Fundación Instituto Leloir, Andrea Gamarnik. El anuncio se produce en un contexto en el que esta estrategia se está analizando a nivel mundial y también en Argentina para complementar los esquemas vacunales y garantizar la inmunidad estable en la población, sobre todo en un escenario en el que se expande la variante Delta de SARS-CoV-2, que es de mayor transmisibilidad. El Ministerio de Salud ya está coordinando un estudio multicéntrico a nivel nacional en el que participan diferentes provincias, incluida Buenos Aires, sobre la seguridad y la respuesta inmune inducida por la combinación de diferentes vacunas. En todos estos nodos se estaba utilizando Covidar, el test serológico desarrollado en la Fundación que mide anticuerpos contra el nuevo coronavirus. En el laboratorio de serología y vacunas de la Fundación se están llevando adelante estudios para evaluar la respuesta inmune. Los investigadores midieron los niveles de anticuerpos en muestras de voluntarios que ya tenían una dosis del primer componente de Sputnik V. Tras recibir el segundo componente de AstraZeneca o Sinopharm, fueron sometidos a un estudio de anticuerpos a los 14 días y se les realizará el mismo test a los 28 días para monitorear la respuesta inmune inducida por la combinación de estas vacunas. En unos días más, habrá información sobre la combinación de Sputnik V con Sinopharm, como ocurre en otros países. A nivel nacional ya se incorporó también la vacuna Moderna y se hará lo mismo con otras vacunas que ingresen a Argentina, informó Elizabeth Ortiz. En Estados Unidos, las empresas comienzan a exigir la vacuna a sus trabajadores. Las grandes empresas de Estados Unidos han comenzado a exigir a sus trabajadores la vacuna contra la COVID-19, en algunos casos pasando del incentivo a la obligatoriedad en vista del repunte de casos que amenazan con obstruir su reapertura. Ante el inquietante incremento de casos de coronavirus en el país, donde ya hay unas 100.000 infecciones diarias, muchas compañías están aplicando normas de vacunación para sus empleados tras el ejemplo de la Administración Federal y de otras estatales y locales. Los empleados públicos y trabajadores sanitarios de estados como Nueva York han sido los primeros en recibir requisitos de vacunación contra COVID o pruebas semanales, y ahora esos mandatos llegan al sector privado, que ha evitado durante meses imponer medidas de este tipo. Con la mitad de la población estadounidense completamente vacunada, sigue habiendo más de 90 millones de personas elegibles que no han recibido ningún pinchazo, y el tiempo corre en contra de la propagación de variantes más transmisibles que podría sortear la efectividad de los preparados disponibles. Entre las empresas más estrictas está la aerolínea United Airlines, que esta semana dio la orden a su plantilla de 67.000 trabajadores en Estados Unidos de aportar prueba de inmunización completa como muy tarde a finales de octubre, con excepciones de salud o religión. De manera similar, la procesadora cárnica Tyson Food, con 120.000 empleados y menos del 50% inmunizados después de meses de esfuerzo, también ha dicho a sus trabajadores que deben estar vacunados antes del 1 de noviembre como condición de empleo. La mayoría de las corporaciones han sido hasta ahora más flexibles y solo están requiriendo la vacuna a una parte de su plantilla, generalmente a los que vayan a la oficina, y han optado por los incentivos, desde bonos o días libres, algo que los expertos siguen considerando importante. El reporte desde Guatemala con Javier Corleto, jefe de TV USAC. Un saludo desde Ciudad de Guatemala. En este país los datos sobre coronavirus son los siguientes. 373.047 casos acumulados, 328.765 recuperados, 33.799 casos activos y 10.483 fallecidos. Ingresó al país el segundo lote de vacuna AstraZeneca donado por México. Es el segundo lote de la donación de 150.000 dosis de AstraZeneca. Con esta entrega, el vecino país completó 300.000 vacunas donadas a Guatemala. De acuerdo con datos proporcionados por Salud, el 36% de las vacunas administradas en el país han sido dosis de esta vacuna. En términos generales, Guatemala ha recibido ya 6.539.800 vacunas. Ahora,
Con estas, suma 6.689.800 dosis, que servirán para vacunar a 3.344.900 personas. Desde este miércoles 4 de agosto, las personas con discapacidades visual y auditiva mayores de 18 años podrán acudir a vacunarse contra el COVID-19. Según el Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, los interesados deben acudir a inmunizarse al centro de vacunación ubicado en la Brigada Militar Mariscal Zavala en el kilómetro 5.4 de la Ruta al Atlántico, en la zona 17 de la ciudad de Guatemala. En dicho lugar se dará atención prioritaria a las personas con discapacidades, aseguraron los representantes de la referida institución. Contagios y muertes siguen en aumento. La pandemia del COVID-19 sigue impactando en Guatemala. Y muestra de ello es el alto número de contagios y fallecidos que reporta a diario el Ministerio de Salud. En el reporte de ayer dio cuenta de que se practicaron 13.199 pruebas y 2.789 dieron positivo a coronavirus. También se reportó el deceso de otras 35 personas a causa de la enfermedad. En días hábiles, los reportes se han mantenido cerca o superan los 3.000 contagios diarios. El 20 de julio último, Guatemala superó los 10.000 muertos y en los últimos 14 días está por alcanzar 10.500. El lunes 2 de agosto quedó instaurada la jornada de inmunización para estudiantes sancarlistas, quienes acudieron desde temprano al polideportivo ubicado en el campus universitario en zona 12 de la ciudad de Guatemala. El rector en funciones, maestro Pablo Oliva, dijo sentirse satisfecho al ver la respuesta de los estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala para asistir a la inmunización. Este es el espíritu sancarlista. Es un orgullo poder habilitar este centro de vacunación donde se espera alrededor de 700,000 estudiantes del área metropolitana, dijo el rector en funciones. En palabras del director de salud de la Facultad de Ciencias Médicas de la USAC, doctor Álvaro Cuyán, esta es una acción del voluntariado que responde a la población. La facultad se ha hecho presente desde el 3 de mayo en el Centro Universitario Metropolitano y hoy nuevamente estamos apoyando. Asimismo, se cuenta con estudiantes de farmacia y odontología, a quienes se les invitó a que sigan con espíritu de servicio hacia la población. Para Coronavirus la Pandemia, desde Ciudad de Guatemala, Javier Corleto. Que estén bien, amigos. Gracias a Javier Corleto, igualmente para Javier y para todo su equipo. Científicos de la India informan de una vacuna, escuche, contra la tuberculosis que aseguran puede apoyar a los ancianos para protegerse contra COVID-19. Circulan resultados de un nuevo estudio que realizaron científicos de la India, donde dicen haber comprobado que una vacuna de la tuberculosis, ya conocida, puede ayudar a los ancianos a protegerse de la COVID-19. La Bacillus calmette-guerin, conocida como la BCG, es una antigua vacuna de la tuberculosis basada en el uso del patógeno vivo atenuado. Durante los años que su uso estuvo extendido, se vio que esta vacuna de la tuberculosis era eficaz, pero no solo contra esa enfermedad, también parecía proteger a los vacunados de otras afecciones respiratorias. El motivo, según explican estos científicos, es que aparte de la respuesta específica, también parece generar una inmunidad inespecífica. Investigadores del Instituto Nacional de Investigación en Tuberculosis y el Instituto Nacional de Epidemiología de la India decidieron comprobar si también podría ser útil contra la COVID. Los autores del estudio reunieron a 82 voluntarios con edades comprendidas entre los 60 y los 80 años. A la mitad se les administró la vacuna de la tuberculosis, mientras que a la otra mitad se les inyectó un placebo. Después de un mes, se recogieron muestras de sangre de todos ellos. El objetivo era analizar los niveles de determinados componentes del sistema inmunitario relacionados con la inflamación. Observaron que, si bien se encontraba en los dos grupos, los niveles eran mucho más bajos en quienes habían recibido la vacuna de la tuberculosis en vez del placebo. Se sabe que muchos de estos componentes están relacionados con los síntomas graves de COVID-19. Por eso, los autores del estudio creen que esta vacuna podría dar cierta protección a los ancianos que aún siguen esperando recibir alguna de las vacunas del coronavirus. Es primordial que las reciban cuanto antes. De hecho, la Organización Mundial de la Salud
ya ha pedido a los países ricos que donen sus excedentes en vez de optar por una tercera dosis que ni siquiera parece ser necesaria de momento, informó Rocío López Fonseca. Bueno, se ha insistido además en que mientras los países ricos buscan esta tercera dosis, el dejar al resto, a las naciones, principalmente a las más pobres, desprotegidas, también expone a sus ciudadanos. Así que tendrían que manifestar esta solidaridad para que se avance en la vacunación, al menos con la primera dosis, con la mayor cantidad de habitantes en todo el mundo. Ya lo hemos mencionado. Hoy platicaremos acerca de los adultos mayores. A más de un año de esta primera ola, ¿cuál es la situación en la que se da por definir como la tercera ola de COVID-19 y en el trayecto de este segundo año de pandemia? Saludamos al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo de cabecera aquí en Coronavirus, la pandemia. Doctor, buen día. Qué gusto saludarte, José Ángel, muchas gracias. Igualmente, doctor. Buen día. ¿Qué podemos decir acerca de nuestros adultos mayores? ¿Ya es un panorama realmente diferente? Sí, sí lo es, porque esta tercera ola de pandemia llega en un momento en el que el porcentaje de adultos mayores en todo el mundo vacunados es un porcentaje por arriba del 70%. Al menos países como México han logrado una cobertura cercana al 80% en adultos mayores, con incluso esquema completo de vacunación. Eso es lo que ha generado que en esta pandemia las personas que tienen mayor prevalencia de la enfermedad o incidencia de la enfermedad sean grupos de edad menores en donde la vacunación no ha tenido una cobertura suficiente. Claro. Entonces, sí, definitivamente estamos viendo menos adultos mayores con COVID-19 y los adultos mayores que estamos viendo con COVID-19, la mayor parte de ellos vacunados, afortunadamente con enfermedades leves a leve moderada, que no están requiriendo habitualmente hospitalización, hay excepciones. Y también lo que estamos viendo es que aquellos adultos mayores que no se vacunaron sí están llegando a hospitales en situación de gravedad y con altos niveles de letalidad, claro. Pero adultos mayores que no recibieron vacunación. Es decir, si tuviéramos que hablar de la efectividad de la vacuna, el mejor ejemplo es justamente este grupo de edad, claro. El de los adultos mayores. Claro, fíjate que todo lo relativo a la eficacia que estuvimos hablando de las vacunas, por ejemplo, a finales del año pasado, cuando habían concluido muchos ensayos clínicos de fase 3 y habían en sus resultados dado evidencia de alta efectividad, ahora lo estamos comprobando en el escenario real, en la vida real, con esta tercera ola de la pandemia. Los vacunados, si enferman, están enfermando de forma leve y habitualmente no están llegando a hospitales, no están necesitando hospitalización o no están enfermando las personas con antecedente de vacunación. Y lo contrario, los no vacunados, de todos los grupos de edad, los no vacunados son quienes están teniendo más porcentaje de gravedad y mayor riesgo de llegar a hospitalización. Doctor, obviamente un adulto mayor que aún vacunado tenga alguna comorbilidad, pues sí corre riesgo de, claro, aunque fuese este COVID leve, tener algún otro tipo de complicación. Definitivamente, aquí entra otra variable fundamental que es la comorbilidad. Las comorbilidades que están plenamente descritas en todo el mundo y además publicadas en diversas investigaciones académicas, como por ejemplo una que hizo un estudio sistemático, multicéntrico, etcétera, publicada por los Centros para Control de Enfermedades a inicios de este año, nos habla de que enfermedad cardiovascular, enfermedad cerebrovascular, diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, insuficiencia renal crónica
y el antecedente de tabaquismo y obesidad son los principales factores de riesgo. Entonces, una persona vacunada, pero que tiene alguno de estos factores de riesgo, sí podría llegar a tener un comportamiento de gravedad. Además, te explico por qué motivo. Porque también algo pertinente de investigar y que seguramente están por aparecer algunas publicaciones al respecto es la forma diferenciada en que puede comportarse la vacuna de acuerdo a factores de riesgo. ¿Nos permite una pausa? Claro, ¿Y continuamos, doctor? por supuesto. No se vaya. Gracias por continuar con nosotros. España revive la pesadilla del coronavirus en los asilos y en casas de descanso. La quinta embestida del coronavirus en España, bautizada como Ola Joven, porque ha afectado sobre todo a los menores de 30 años, también ha hecho revivir la pesadilla del coronavirus en los asilos y casas de descanso para adultos mayores. Y aunque todavía no se alcanza la gravedad de lo vivido hace un año, donde se registró hasta 800 muertos semanales en estos asilos, los geriátricos vuelven a estar en alerta máxima y a extremar las medidas de seguridad luego de un brote registrado en un geriátrico de una localidad de Sevilla. Los 3 adultos mayores muertos dieron positivo tras las pruebas PCR realizadas a todos los residentes del Centro de Mayores de Vitalia de la localidad al detectarse un brote la semana pasada que dejó a medio centenar de personas contagiadas, entre ancianos y personal que los cuida, según han confirmado fuentes sanitarias andaluzas. Se trata de uno de los mayores brotes registrados hasta la fecha en esta quinta ola de COVID en la provincia, que también contabiliza otro menor en una residencia de Alcalá con 16 positivos. Al igual que los anteriores, todos los residentes de Vitalia en Ejica se encuentran vacunados desde el pasado mes de diciembre, cuando comenzó en España la campaña de vacunación. La segunda dosis administrada se les inoculó 21 días después, por lo que cuentan con el esquema completo hace ya más de 6 meses. Desde que inició este verano, los contagios en las residencias de adultos mayores han empezado a ser común, por lo que ya comenzó el debate de si se debería aplicar o no una tercera dosis entre la población vacunada, al comprobarse que la efectividad de las 2 primeras decae ligeramente con el paso de los meses, informó Rocío López Fonseca. Bueno, por supuesto que de seguro no solamente en España, sino en el resto del mundo también la situación es similar, doctor. Pero sí tendríamos que enfatizar o reiterar. Por supuesto que hay adultos mayores que siguen viéndose afectados. Por supuesto que se infectan inclusive como cualquier otro grupo de edad. La diferencia está en la vacuna. Si la tienes será más leve. Pero, ¿qué va a suceder, por ejemplo, con un adulto mayor que decidió no vacunarse? Está en riesgo. Y si dice, es que yo ya lo tuve, ¿conserva inmunidad? Sí. El haber tenido COVID previamente genera en la mayor parte de las personas inmunidad, que puede ser inmunidad protectora. Pero el mejor de los escenarios, José Ángel, es aquella situación en donde una persona que tuvo COVID además se vacunó, porque está plenamente publicado y estudiado que la inmunidad ante las 2 circunstancias, vacunación y el antecedente de COVID, es una inmunidad más fuerte, más sólida, es una inmunidad que incluso puede tener mayor duración. Pero fíjate que tu pregunta me da pauta para hacer un comentario referente a la vacunación y el adulto mayor. Lo que voy a decir no aplica todavía para COVID, pero se debe tener en consideración por el historial con otras vacunas. El vacunarse a partir de un determinado grupo de edad, mayores de 65, por ejemplo,
con otras vacunas ha mostrado que la disminución luego de la respuesta inmune, medida en anticuerpos y también células del sistema inmune, reduce en adultos mayores de forma más rápida. Esta conocida como decaída del sistema inmune, además de observarse en vacunas en adultos mayores, se observa en general en la inmunidad del adulto mayor. El adulto mayor tiene menos niveles de anticuerpos. Las células del sistema inmune que generan anticuerpos, que son los linfocitos B o células plasmáticas, también parece que responden de manera menos eficaz en el adulto mayor comparativamente con las personas más jóvenes. Y, por ejemplo, anticuerpos que se formaron contra enfermedades de la infancia o de la juventud disminuyen más rápidamente en el adulto mayor que en el adulto, por ejemplo, de edades medias, entre los 30 y los 50 años de edad. A eso se le conoce como fenescencia de la inmunidad de acuerdo a la edad o del adulto mayor. Es algo que tenemos perfectamente estudiado. Por ese motivo, las enfermedades infecciosas son más frecuentes en el adulto mayor. Son de alguna manera más frecuentes por ese motivo, pero también por otros aspectos, ¿no? La menos movilidad del adulto mayor, lo cual condiciona el mayor riesgo, por ejemplo, de neumonías en aquellos adultos mayores que tienen permanencias prolongadas por motivo de enfermedad en una cama, etc. Entonces, la inmunidad es diferente en el adulto mayor. Y habría que analizar cómo se comporta la vacuna de COVID-19 en cuanto a la caída en los títulos de anticuerpos en adultos mayores comparativamente con adultos de edad media. Mira, hay un estudio muy interesante de inicios de año en donde este aspecto sí se estudió. En una población de estancias de adultos mayores, se analizan 3 grupos. Los adultos mayores, que son los que tienen por arriba de 80 años de edad. Los adultos mayores de edad intermedia, que son entre 65 y 80 años de edad. Y el grupo de cuidadores, que por ende son personas de edades medias, probablemente 40 años de edad en promedio. Y al analizar a los 3 grupos que fueron vacunados con el mismo biológico y el seguimiento para la medición de anticuerpos, etcétera, etcétera, los niveles de anticuerpos al tiempo de seguimiento fueron directamente proporcionales, inversamente proporcionales a la edad. Mientras mayor edad, había ya menos títulos de anticuerpos. Entonces es muy probable que sí existe una influencia importante de la edad con respecto a la persistencia de anticuerpos en COVID-19. Seguramente a la mayoría de las personas que nos ven y nos escuchan en este momento, pues se les vendría una duda ante esta situación. Claro. ¿Qué hacer como para tratar de compensar esa menor cantidad de anticuerpos? ¿Se puede reforzar de alguna manera? Mira, José Ángel, está por definirse. Como hemos comentado aquí a lo largo de varios meses, las farmacéuticas empiezan a publicar algunos resultados respecto de esta caída de anticuerpos a determinado tiempo. Lo hizo Pfizer hablando de la posibilidad de un refuerzo a los 10 meses aproximadamente. Ya lo acaba de pronunciar CanSino, de igual manera con la posibilidad de un refuerzo a los 6 meses a partir de la vacuna. Y no tengo la menor duda de que esos refuerzos se van a requerir. Aquí lo que entra es una serie de factores que, como escuchábamos en una de las cápsulas anteriores, tiene que ver con la
la ética, la equidad en el mundo, porque mientras que existen países que llevan un avance de vacunación superior al 80%, como el caso de los Estados Unidos, superior al 50%, al menos con una dosis, como el caso de México, lamentablemente hay países que no han alcanzado ni un 10% de población vacunada. Entonces, ahí la Organización Mundial de la Salud pide que antes de una tercera dosis, mejor avancemos en la protección. Avance en la protección mundial. Por supuesto. Continuamos platicando, pero tenemos que ir a esta pausa. Acompáñenos. Y continuando con más, la letalidad en adultos mayores casi llegó a la mitad en México. En México, la mitad de la población adulta ya está cubierta contra la COVID-19, pero el gobierno federal hizo un llamado a quienes no fueron vacunados. Los mayores de 18 años han mostrado un entusiasmo notable en la vacunación contra esta enfermedad. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, destacó la importancia de recibir la dosis anti-COVID. Para ello explicó que la letalidad al final del 2020 implicaba que casi 3 de cada 10 personas mayores de 60 años fallecían a causa de esta enfermedad, pero en la crisis del arranque de este año ya era casi la mitad. Y lo que podemos ver es cómo en esos tiempos estábamos en un 27% de letalidad. Casi 3 de cada 10 personas fallecían sabiendo que tenían COVID. Después subió en la semana 6 de este año y casi alcanzamos el 49% y después ha tenido fluctuaciones. Una vez que fue avanzando la vacunación, en la semana 18 del año, al alcanzar el 70% de esta población, la letalidad comenzó a bajar hasta lograr una reducción de 30 puntos porcentuales. Informó Elizabeth Ortiz. Bueno, otro factor que nos hace ver que la vacuna ha mostrado eficacia al reducir también la letalidad en adultos mayores, doctor. Sí, lo dicho. Efectivamente, esa es la gran bondad de la vacuna, que no enfermes gravemente y evidentemente que no mueras. A ver, ante este escenario, ¿qué sí puede, qué no puede hacer el adulto mayor? En su momento, iniciada la pandemia, bueno, decíamos es que quédate en casa, era obligado para los adultos mayores. Hoy con la vacuna y pese a la tercera ola de la pandemia, pues ahora sí que tal vez la pregunta es, ¿qué permisos sí se pueden dar? Bueno, precisamente la vacunación, entre otros beneficios, es para permitirnos una mayor actividad en lo cotidiano y lo que sí podemos hacer, por ejemplo, quienes tenemos un esquema de vacunación completo, incluidos los adultos mayores, es salir de casa protegidos, por ejemplo. Salir de casa protegidos, buen cubrebocas, manejándolo de forma adecuada y de igual forma guardando la distancia de 1,5 metros, pero cambia el escenario respecto de meses anteriores en donde la sugerencia era quédese en casa permanentemente, evite ir a lugares concurridos, incluso evite ir a supermercados. Llegó a haber restricciones en supermercados, en establecimientos para el ingreso a adultos mayores, algo que incluso generó mucha polémica en muchos lugares del mundo por temas discriminatorios, etcétera. Pero ahora, bajo el escenario de una persona con vacunación completa, la permisividad de otras actividades pues es mucho mayor, como el caso de salir, de poder entrar a establecimientos de esta naturaleza, cuidando las medidas que hemos comentado de uso de cubrebocas y distancia, que son las medidas más importantes, aún en el escenario de estar completamente vacunados, y eso aplica prácticamente para todos los grupos de edad. Claro. Incluso José Ángel, hace
un mes aproximadamente, 2 meses aproximadamente, los Centros para Control de Enfermedades y Prevención en Atlanta publicaban una guía en donde se hablaba de una permisividad mayor en personas con vacunación con esquema completo. Y se decía que ya incluso podían estar en espacios abiertos sin utilizar cubrebocas, que podían tener reuniones familiares si todos estaban vacunados ya sin el uso de cubrebocas, etcétera. Se dio marcha atrás. Claro. Hace aproximadamente 15 días se dio marcha atrás con respecto a esta guía. ¿Por qué motivo? Pues por lo que estamos viviendo, una tercera ola que está afectando a todo el mundo y una tercera ola que tiene otro ingrediente particular, que es la presencia en altos porcentajes de la variante Delta, una variante de mayor transmisión, como lo hemos platicado aquí, de hasta 3 veces más posibilidad de transmisión comparativamente con la cepa original descubierta en Wuhan en el año 2019. Con el solo uso del cubrebocas y las medidas básicas de sana distancia y de higiene de manos y demás, se puede continuar, claro, digamos, la vida casi con normalidad. Claro, claro que sí, José Ángel, se puede continuar y si además estás vacunado, se pueden tener entonces esas posibilidades de mayor movilidad, de mayor número de actividades comerciales, productivas, etcétera. El uso de lentes protectores, careta y demás. Mira, es útil, no tan importante como el cubrebocas, pero es útil porque este coronavirus también puede entrar al organismo a través de la conjuntiva. Entonces, quien los utiliza, bien utilizados, bienvenido. No es una recomendación para la población general. Estamos plenamente convencidos de que el solo uso adecuado de un buen cubrebocas y además distancia entre persona y persona son medidas por demás suficientes y que si además el ingrediente de la vacuna está ahí, hombre, si hiciéramos esa conciencia y todos hiciéramos esa disciplina, estaríamos hablando de otros escenarios pandémicos. Perdón, doctor, por robar 2 minutos para preguntar justamente qué es un buen cubrebocas. Hay quien adquiere esos de tela porque se ven muy bonitos, con diseños especiales y demás, pero ¿cuál es el buen cubrebocas? Un buen cubrebocas, para empezar, es un cubrebocas por lo menos de los conocidos como quirúrgicos, que se utilizan en el ambiente hospitalario, que no necesariamente tenga que ser un cubrebocas KN95 o N95. Si es un cubrebocas N95, mejor. Además, cambiaron las cosas, ya tienen mayor accesibilidad en costos. Sí. El mejor cubrebocas para un escenario general sería un cubrebocas KN95 o N95, pero también un cubrebocas tricapa, 3 capas. Quirúrgico es un buen cubrebocas y bueno, los cubrebocas de tela no dejan de tener utilidad siempre y cuando sean cubrebocas con 3 capas de algodón, amplios para que cubran nariz y boca y además con una característica o con una estructura que permita una mejor adherencia. Además, los tirantes no deben estar flojos, deben realmente adherir a la cara el cubrebocas porque si no pierde efectividad. Entonces, también es válido, siempre y cuando sean de 3 capas, de algodón cerrado y además los utilicemos adecuadamente. Lavarnos las manos antes de colocarlo y casi en un evento dejarlo adecuadamente colocado, quitarlo cuando se ha humedecido, cambiarlo y lavar las manos después de retirarlo. Esos son pasos fundamentales en la utilización del cubrebocas. ¿Se vale lavarlos? Se vale lavarlos, los cubrebocas de tela. ¿Los de tela? Se vale lavarlos y reutilizarlos, evidentemente, hasta el momento en el que la tela identifiquemos que pierde calidad. Sabemos que la tela va perdiendo calidad conforme va sometiéndose a lavados frecuentes, ¿no?
Doctor, para cerrar en torno justo a nuestro tema de hoy, que son los adultos mayores, tendríamos que decir entonces que se ha ganado terreno a favor de este grupo de edad. Definitivo. Frente a la pandemia. No habremos de bajar la guardia, seguir invitando a que la mayor cantidad de personas acuda a vacunarse. En la mayoría de los países ya este grupo de edad apenas abren la posibilidad de vacunarse, puede acudir en automático, es decir, no hay que esperar alguna cita especial, ¿no? Sí, José Ángel, esto es importante. Hubo adultos mayores que decidieron en su momento no vacunarse, diferentes motivos. La invitación es permanente para que acudan y para que aún con rezago se beneficien de la vacunación, y ojalá y quienes nos escuchan y todavía no toman esa decisión la tomen, porque la vacuna es realmente un gran beneficio en toda la población, pero más aún en adultos mayores. Hasta viajar podrían ya. Por supuesto, recordemos que se brinda prioridad en cuanto a la movilidad internacional a aquellas personas que tienen certificados de vacunación. No es que se limite o se evite oficial y legalmente el libre tránsito internacional, pero sí a quien tiene un esquema de vacunación se le están brindando facilidades mayores para poder movilizarse entre países. Entonces creo que hasta ese beneficio hay que considerarlo. Por supuesto. Pues doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, como siempre, a la orden siempre. Muy amable. Gracias. Y también gracias a usted por su compañía. Nos vemos y nos escuchamos mañana.